Simonetta nos hace por allí la segunda y ya ella apretó el botón de grabar este webinar de manera de que lo podamos colocar en nuestro canal de YouTube, que es ICF Venezuela. Para que sepan que ya tenemos canal YouTube, tienen todos los webinars que aparecieron en la semana del coaching, están allí colgados, de manera que tienen acceso a los webinars de la semana del coaching. Y entonces Sí, vamos a tener este magnífico webinar de Victoria Vigio, hoy día 23 de mayo. Ajá, Simonetta. Que es ICF Venezuela, una sola palabra, todo junto. Ajá. Sí, porque hay un canal que dice ICF separado Venezuela, el de nosotros es ICF Venezuela todo pegado. ¿Sí? En todo caso, es inconfundible porque ahí están todos los webinars de la semana del coaching. Bueno, si me permiten, damos comienzo honrando que todo el mundo, el que estaba citado para las 8 de la noche, está ya presente. Se encuentra presente también entre la audiencia nuestra presidente de la ICF Capítulo Venezuela. No sé, Lali, si tú quieres dar unas palabras introductorias para después presentar a Vicky. Buenas noches a todos. Más que nada, agradecer a Vicky que nos ofrece este momento de escucharlo. Necesitamos realmente todos estar conectados desde nuestro lugar como coaches con lo que está ocurriendo. Y quién mejor que ella para apoyarnos con esto y entregarnos su conocimiento de años en esto. Realmente conozco a Vicky de hace tiempo, somos buenas amigas y más allá de la amistad, creo que lo que ella practica y hace, lo que va a hacer es enriquecernos. Bueno, aprovechemos. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Lali, qué bellas palabras, me conmueves. Bueno, y ahora pasando a la parte formal de quién es Vicky, Victoria Vigio, aquí presente. Es una profesional del coaching con una credencial de PCC, quien ha trabajado con más de 50 empresas de muy diversos sectores y más de 35 ONG como coach y consultora en Venezuela, Estados Unidos, Tailandia, Filipinas, Colombia y Chile. Como parte de sus inquietudes ciudadanas, ha venido investigando de forma consistente y rigurosa los fenómenos políticos de Venezuela desde hace más de 17 años. Ello la ha llevado a desarrollar iniciativas muy particulares en el campo del coaching político con diversos líderes políticos, partidos, organizaciones ciudadanas, gobiernos locales, regionales y nacionales. También ha sido consultora de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la UNICEF, el CELA, la IIF y la IAF. Es titular de la Cátedra de Alianzas para el Desarrollo Social en la Universidad Metropolitana desde el año 2011. Y yo podría agregar allí que desde el punto de vista personal, es una mujer altamente comprometida, que cuando se plantea una meta, un objetivo, es acuciosa, dedicada, perseverante en aquello que quiere y trabaja arduamente por aquello que se propone. Así que siento un gran orgullo de que sea este espacio, su presencia, el estar aquí una mujer con tanto conocimiento, con tantas cualidades humanas y que sea ella la que nos dé esta posibilidad de conocer un poco más acerca de lo que creo que todos los que estamos presentes en este momento nos afecta de alguna u otra manera. Y esta combinación del conflicto en Venezuela unido con el tema del coaching es así una joya, la cual invito pues a todos a deleitarnos y pido por favor que todos mantengamos el micrófono cerrado
atentos a todo lo que Victoria nos va a regalar esta noche. Bueno, Vicky, para ti todo el tiempo y espacio que necesites. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la ICF, a Lali, que fue la que me propuso abrir este espacio, a ti, Conchita, por esta linda presentación, de verdad que agradezco muchísimo, y a todos mis colegas coaches, mis amigos que han pues, acudido a esta conversación, ¿no? Yo quisiera, primero que nada, como partir con ustedes desde dónde estoy hablando, ¿no? Porque pues lo que yo voy a comentar y lo que les voy a compartir es básicamente un punto de vista personal que tiene que ver con el resultado de, bueno, mucho tiempo de reflexión, de estudio, de análisis, ya les iré contando, pero que lo quiero proponer, lo que yo voy a decir aquí tiene que ver con que lo hago desde la humildad, o sea, no es la verdad absoluta, no es una verdad consolidada, es mi punto de vista que surge bueno, de lo que fue mi experiencia, ¿no? Eh, Tiene que ver también mucho con lo que fue mi propia historia profesional, o sea, cómo yo llego acá. Yo soy psicólogo de formación académica. Durante un buen tiempo, bueno, primero que quizás que debería decir que ya soy sesentona, eso hace que haya vivido muchas vidas, porque pues los que ya tenemos algunos años de recorrido, además de ser madre de 4 hijos, una pareja de muchísimos años a quien adoro, he tenido una vida profesional muy intensa, muy activa, y me ha tocado habitar varios mundos. Eso tiene que ver con que hoy yo también pueda entregar otras distinciones o compartir con ustedes algunas distinciones que no son solamente del mundo del coaching, sino que tienen que ver también con mis otras vidas profesionales, que en el coaching encontré la síntesis de todo ello, ¿no? Bueno, como les comentaba, yo soy psicóloga de profesión académica. La primera fase de mi historia, de mi carrera profesional, la dediqué a la clínica psicoanalítica inclusive, pero luego la vida y las propias experiencias me fueron llevando más hacia el mundo social. Entré a trabajar en comunidades terapéuticas para farmacodependientes, dirigía una durante varios años, y de ahí empecé como una inquietud muy particular en torno a que el adicto no solamente se hacía adicto por sí mismo, sino que había un tema con la familia, con el entorno, con la sociedad. Entonces a partir de ahí fui como separándome de lo clínico y fui comenzando a entrar más en lo social. De ahí salté a trabajar en el Estado, en políticas públicas, y básicamente políticas públicas dirigidas hacia los jóvenes. Bueno, un poco porque venía de explorar mucho el mundo de jóvenes, adicciones, prevención, etcétera. Y fue muy interesante para mí porque no solamente que estuve haciendo cosas desde el ámbito digamos, ya nacional, sino a nivel latinoamericano, regional. Me tocó hacer además una cosa que fue muy importante para mí, y creo que fue la única vez en el país que se hizo, que fue la encuesta nacional de juventud, etcétera. De eso después, digamos, el Estado es una comunidad muy ingrata, pero muy interesante, y salí felizmente de ese circuito cuando en el año 94, muy enriquecida por lo que había vivido, y a partir de ahí comencé a desarrollarme mucho más en el campo más sociológico, lo cual hizo que luego, cuando llegara Chávez al poder, yo tuviera un conjunto de distinciones del manejo de lo macro en lo social. Y eso hizo que, por un lado, para mí fue una inquietud muy particular, que yo no entendía lo que estaba pasando, y los referentes que yo tenía o los que encontraba en el medio, en el entorno, en los comentaristas, en lo que leía, no me satisfacían. Entonces, bueno, circunstancialmente apareció la posibilidad de que yo hiciera una maestría que hice en España, sobre gobernabilidad y desarrollo. Fue muy interesante porque además era una maestría virtual, y me tocaron profesores de por lo menos 16 países distintos, cada uno dando clases desde su universidad. Y esto hizo que yo eligiera, durante los 3 años que duró la maestría. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y está como perturbando el sonido.
hizo que yo eligiera trabajar el tema del chavismo como fenómeno político. Y fue muy interesante porque nada de lo que yo pudiera decir estaba dado por sentado. Por ejemplo, uno en Venezuela hubiera podido decir, en Venezuela peligra o no hay separación de poderes, en este contexto yo tenía que demostrar cómo era que no había separación de poderes. Y así cada uno de los elementos que yo podía haber afirmado. Ello me llevó a ir a ser como muy rigurosa y muy precisa en cada una de las cosas que yo pudiera estar compartiendo, ¿no? Y pudiera estar investigando. Bueno, para hacerles la síntesis, yo hice oigo mucho eco, ok. Yo hice una tesis sobre el proyecto político de Chávez, esa fue mi tesis de maestría, y luego se me abrió un campo de trabajo muy, muy importante porque parte de lo que empecé a encontrar era que muchas empresas, y de ahí fue, digamos, ahí yo venía trabajando con muchas empresas los años previos y durante todo ese proceso, pero lo que encontraba era que había como mucha dificultad de comprender cuál era esa nueva lógica y ese nuevo código y hacia dónde iba ese código. Cuando hago el énfasis hacia dónde es porque empecé a pensar hacia dónde va esta revolución y cuál es el futuro que le espera a esta revolución, y es ahí donde yo me engancho con el coaching, porque aparece el diseño futuro de la mano de Elena Espinal al inicio, y evidentemente yo entendí que lo que yo estaba haciendo con las empresas era el diseño de ese futuro, o sea, hacia dónde va Venezuela con este proyecto, y luego hice luego una maestría en prospectiva y estrategia, justamente porque sentía que necesitaba herramientas para indagar sobre ese futuro. Cuando yo me pongo a ver algunas de las cosas que yo hice, por ejemplo, durante el año, durante el año 2011, a mí me contrata digamos, una institución extranjera para que definiera el futuro político de Venezuela, o sea, hacia dónde iba el futuro. Y aplicando distintas estrategias y herramientas prospectivas, logramos, porque invité a 2 personas a que me acompañaran a hacer ese trabajo, logramos aislar 3 fenómenos básicos o 3 variables que tenían tanta motricidad en el sistema, o sea, que eran capaces de mover todo el sistema de variables, después de haber iniciado desde esos 250 variables, etcétera. Logramos definir 3 elementos que hoy, cuando yo veo lo que está pasando, veo, oye, fue un buen análisis. La primera de ellas era la posible muerte de Chávez, que no estaba en el horizonte en ese momento, no se había anunciado su cáncer, etcétera. Pero la muerte de Chávez podía cambiar el escenario o era determinante, o sea, su figura era demasiado poderosa en todo lo que estaba ocurriendo. El segundo elemento que podía o no definir el futuro de la revolución tenía que ver con la institucionalidad revolucionaria que se había creado, o sea, la red vastísima de instituciones que hacían que de alguna manera fuera o no reversible o irreversible el proceso. Y la tercera tenía que ver con todo lo que era el entramado jurídico, jueces, leyes, tribunales, etcétera, que de alguna manera eran los que iban a tomar la decisión final. Hoy cuando veo lo que está pasando, ahora ya no como futuro, sino como pasado, o sea, como lo que ya pasó, veo que sí, que evidentemente esas 3 variables, finalmente, y probablemente hoy creo que hay nuevas variables, pero que hasta este momento pudieron sostener digamos, lo que fue lo que ha venido siendo la revolución. Entonces, bueno, yo entro en el coaching un poco con esta inquietud, pero digamos, mi labor profesional como coach está mucho más centrada, yo diría como un 75% está dedicada al tema del trabajo con las empresas, el cual me nutre muchísimo, y hago coaching empresarial, coaching ejecutivo, coaching de equipos, trabajo, digamos, ese es como mi nicho, es más lo que me alimenta económicamente, pero además lo que me alimenta el alma. Y en este 25% tiene que ver con mi inquietud ciudadana que yo no he dejado y ni la pienso soltar, que ha sido aquello que me ha nutrido, pero que me ha abierto nuevos campos de trabajo, porque mucho de lo que yo les comparto hoy es parte de lo que yo... Oye, hay una interferencia fuerte, ok.
Yaeli González, creo que tiene prendido el micrófono. Ok, entonces, ajá, ya. Ok, entonces, lo otro que les quiero compartir es que esto, digamos, esto que me ha abierto a mí un trabajo, o digamos, un campo de trabajo bien interesante, que es el mundo político con el coaching, ha sido también una fuente muy interesante de creación, de innovación, de experimentación, de compartir mucho con colegas, pero además de aplicar las distinciones del coaching al mundo de lo político y de lo social. Entonces, bueno, hice esta introducción porque creo que tiene que ver con que yo no vengo a hablar de los fenómenos políticos per se, sino vengo a hablar de mi propia reflexión, de cómo yo me he situado ante las cosas y cómo yo creo, y esto es más bien lo someto como a la conversación con ustedes, no como la última palabra de lo que pudiéramos hacer los coaches en un momento tan, tan, tan difícil para el país como lo está haciendo el presente, ¿no? Entonces, bueno, para mí, yo quisiera como empezar lo que voy a compartir con ustedes con la pregunta ¿qué es lo medular? ¿No? Y para mí lo medular siempre ha sido como cómo yo puedo aislar lo estructural de lo fenomenológico. O sea, ¿qué es aquello que es verdaderamente estructural? Y este fenómeno que aparece, ¿a qué estructura responde? O sea, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Por qué es estructural en términos de que se persiste y está por debajo y emerge como fenómeno en distintos momentos? Eso ha sido para mí como uno de los elementos, una de las distinciones que me han apoyado a mí a lo largo de estos años, ¿no? Yo diría que de lo estructural, si yo aplico el zoom y vamos a ver esto desde la distancia, a lo largo de los últimos 200 años, yo diría, ha existido una tensión permanente entre aquello que es el bien común, el rol del Estado y el rol del desarrollo y el mercado. O sea, cuánto mercado, cuánto Estado y cómo se balancean las desigualdades sociales ha sido una tensión que no ha sido fácil de resolver a lo largo de estos últimos 200 años en la historia digamos, del mundo civilizado, vamos a decirlo así. De ahí que tenemos, uno pudiera decir, dos grandísimas corrientes con muchas subdivisiones, que pudo ser lo que fueron los ideales socialistas, en tanto el Estado es responsable de garantizar la equidad y el bien común y la igualdad de los ciudadanos, y lo que pudiera ser el capitalismo, en donde lo que privan son mucho más los valores más individualistas, en donde es la iniciativa privada, el estímulo al desarrollo, lo que finalmente hace el desarrollo de las naciones. Yo sobre esto pudiera hablar mucho porque es un tema que a mí me ha interesado muchísimo, pero lo que quiero como destacar es que han habido múltiples ensayos, yo diría casi que tantos como no solamente por país, sino por periodos y gestiones de gobierno, en los cuales se ha intentado cómo se resuelve esta tensión. Si vemos en este zoom aplicado a Venezuela, vemos que previo al chavismo y luego a partir del chavismo, esta tensión se venía manifestando de una manera particular. Los 40 años en donde disfrutamos democracia, había la intencionalidad, porque además era una socialdemocracia, en el sentido que era una democracia con orientación social. El tema del bien común fue, digamos, un tema fundamental y preliminar en esos años. Sobre todo, yo diría, en los primeros 20 años del periodo democrático, el tema de la igualación de las condiciones de oportunidad de la gente a partir de la educación fue como la gran gesta de la democracia. De ahí que la expansión de la matrícula educativa, se abrieron los liceos en la mañana y en la tarde, inclusive en la noche, para que todo el mundo pudiera estudiar, la gratuidad de la educación, o sea, lo que se pretendía,
y creo que se logró en la primera fase con un relativo éxito, era que la gran digamos, las condiciones de igualación de la sociedad por la vía de la educación estuvieran garantizadas. Y entonces era factible suponer que si una persona entraba en el sistema educativo y lograba permanecer dentro del sistema educativo, luego en su vida universitaria, que era gratuita, o había una excelente opción gratuita, también habían universidades privadas, por supuesto, lograba una igualdad de oportunidades. Yo soy UCEBista, yo me gradué en la Universidad Central y conmigo estudiaban personas de diversísimos sectores sociales que luego, gracias al Plan Mariscal de Ayacucho, hicieron posgrados y doctorados en las mejores universidades del mundo y llegaron a ocupar posiciones destacadísimas, viniendo de hogares extremadamente humildes. Eso no pasaba en el resto de América Latina, donde habían oligarquías políticas, oligarquías económicas, en donde la movilidad social no era lo que fue en los primeros años de la gesta democrática. Eso realmente fue una tragedia porque eso se rompe. De eso voy a ocuparme un poquito más tarde, pero yo creo que es importante porque esta tensión entre el gobierno, el bien común, la igualdad de oportunidades y la economía, digamos, el acceso a la economía, fue una tensión que la democracia intentó resolver, pero no resolvió. Cuando Chávez llega, asume una posición distinta, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de las necesidades sociales y minimizar a su mínima expresión el rol preponderante que hubiera podido no tener la iniciativa privada, y de ellos la lógica de su proyecto político replantea esta tensión entre Estado, mercado y bien común, ¿ok? Nuevamente, y con tristeza lo digo, fracasada. O sea, lo que pude haber sido en un momento, fracasada porque las cifras hablan de ello, no solamente por la vivencia personal o cotidiana que podamos tener, sino porque la data dura así lo muestra, y creo que todos lo podemos tristemente evidenciar. Pero si vemos la situación en Venezuela, si vemos la relación de cuál ha sido la relación entre el Estado y la sociedad, hace que esto nos marque de una manera muy distinta al resto de los países de América Latina. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los demás países de América Latina, Venezuela es un país petrolero. Entonces, la variable petróleo en Venezuela es una variable estructural. Es una variable que ha determinado muchas de las cosas que hoy estamos viendo. Si yo lo pongo en lenguaje del coaching, es uno de nuestros juicios maestros como sociedad. ¿Qué hace? Que el Estado puede prescindir de los ciudadanos y de los aportes de los ciudadanos porque tiene una producción o un ingreso que no tiene una contrapartida productiva en los ciudadanos, o sea, no viene de los impuestos de los ciudadanos. Su ingreso, su mayor cantidad de ingresos viene de los dólares vendidos afuera o en una empresa que, digamos, su impacto económico genera poco empleo comparado con lo que pueden ser la industria agroalimentaria en otros países, le hace Colombia, por ejemplo, la industria de la moda. O sea, no somos un país industrializado, no hay una contrapartida productiva, no es la sociedad la que le paga impuestos al Estado, por tanto la sociedad tiene más peso, sino es un Estado que puede prescindir de los ciudadanos. Yo siempre pongo el ejemplo de que el caso más patético de todos probablemente sea el caso del paro del año 2002-2003, en donde los empresarios apostaron a que el gobierno podía caer. Chávez puso los pies encima del escritorio, se recostó sobre la silla y dijo: quiebren. A mí no, yo sencillamente puedo sostenerme porque no necesito de sus impuestos. Eso en cualquier otro país de América Latina hubiera generado que a los X número de días el Estado, que depende de las contribuciones de los ciudadanos, hubiera tenido que claudicar. No fue el caso, y eso muestra la enorme hipertrofia de un Estado petrolero, ¿ok?
Pero es un estado petrolero que además en este caso, ya en este periodo, tiene una debilidad institucional importante, las instituciones no son sólidas, están marcadas en este momento ya y sesgadísimas por un proyecto político, y del lado de la sociedad ha sido muy complejo, y esto sí ha sido una variable estructural también, a lo largo de nuestra historia hay debilidad organizativa. Yo que trabajé con muchísimas organizaciones no gubernamentales durante un tiempo, el movimiento del tejido social organizado en Venezuela, comparado con el resto de América Latina, es muy reciente y muy poco, digamos, con poca historia y poca tradición. El tema de haber sido nosotros un estado petrolero hizo que nosotros no necesitáramos hacer lo que en este momento estamos haciendo, que es organizándonos, a crear un tejido social organizado, a crear instituciones mediadoras entre el Estado y sectores desfavorecidos. No ha sido así la historia nuestra. Ha sido una historia, digamos, yo creo que los años 90 fueron una época interesantísima en términos que por una política expresa del Estado empezó a generarse un tejido social, y que eso ayudaba como al balance entre un Estado y una sociedad poco desorganizada. Por eso esta lámina muestra el Estado con un enorme peso y una sociedad con poco peso. Entonces, eso marca una enorme diferencia con el resto de los países de América Latina. Hay tradición organizativa muy fuerte, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones mediadoras, organizaciones de base, gremios profesionales, aquí son, pero son tenues. Es un tema que, bueno, en otro momento pudiéramos conversarlo. Pero eso también es una variable estructural que explica el por qué se pudo imponer un proyecto de la naturaleza como se impuso, y se impuso por la vía de los votos. O sea, entonces, la otra variable que tiene que ver y es importante es el tema de lo militar. Durante todo el siglo XX, nosotros apenas tuvimos 40 años de sujeción del poder militar al poder civil. De resto, Venezuela ha estado marcada siempre por militares en espacios de poder, sobre todo a partir de la vida republicana y pequeñísimos intentos durante el siglo XIX. El tan vilipendiado pacto de Punto Fijo fue un exitosísimo pacto que logró verdaderamente y durante un tiempo interesante la sujeción de los militares al poder civil. Y esto es estructural en Venezuela. Por eso en este momento el tema militar vuelve a resurgir, pero vuelve a resurgir porque tiene que ver con nuestros juicios maestros, tiene que ver con un aprendizaje colectivo, tiene que ver con que en nuestro ADN probablemente hay una historia de que aquí lo que se necesita es mano dura y la bota militar para resolver la cosa, y no que la ciudadanía es capaz de tener la fuerza organizativa suficiente como para decidir su destino, digamos, asignándole a lo militar el rol que le corresponde. La democracia emerge también, y yo creo que aquí es interesante porque también es parte de nuestros juicios maestros, con ideales libertarios. O sea, nosotros nos inauguramos como república en 1810 a partir de la Declaración de Ideales Libertarios, pero además a partir de un movimiento civilista, que es el 19 de abril, en donde, bueno, ojalá hubiera inspiración en ese momento de si el pueblo no quiere que yo mande, yo no quiero mando. No es así nuestro caso. Pero yo creo que el tema de la democracia y los ideales libertarios ha venido siendo una variable también estructural dentro de nuestra historia. Y la otra variable que para mí es estructural también es el tema educativo. A partir, digamos, sobre todo a partir de lo que fue la era democrática, que es donde creo que parte del origen de lo que hoy en día nos ocurre, tiene que ver con eso. Como les comentaba, los primeros años de la democracia, o sea, estamos hablando de los años 60 y los años 70, los que fuimos jóvenes en esos momentos, en mi caso, pero probablemente en algunos de los que hoy están escuchando, el tema de la educación era una educación que había acceso a la educación. A partir de finales de los 70, eso se quiebra.
y comienza a haber un proceso progresivo de deserción educativa sin poder culminar la educación básica, porque empieza una crisis económica marcada que se profundiza y que termina en el Caracazo. Y por eso les mencioné que yo hice la encuesta de juventud, que fue la única que se hizo en el país, tristemente, porque ha debido hacerse por lo menos cada 2 años, cada 3 años. Ya en los años 90, en el año 94, que fue cuando yo la lanzamos, que mostró más de la mitad de los jóvenes, o sea, el 56% de los jóvenes estaban fuera del sistema educativo, sin poder volver a ingresar en él sin haber culminado educación básica. Esto significaba que estos jóvenes estaban condenados a la pobreza por el resto de su vida, en donde las posibilidades que hubiera podido ofrecerles el Estado para que si se salían pudieran volver a ingresar, si se salían pudieran tener educación técnica, no existían, se fueron acortando y asfixiándose. Estos jóvenes que en los años 90 tenían 24 años o 18 años o 15 años, fueron los que en el año 2000 votaron por Chávez, que les ofreció la posibilidad de que sí tenían con él la posibilidad de futuro, que sí tenían con él la posibilidad de nuevas expectativas. El quiebre más importante que existió en la era democrática es que la promesa que trajo la democracia, que era la posibilidad de la inserción social, pero fundamentalmente de la movilidad social, del ascenso social por la vía de la educación, se quebró y se estalló a principios de los finales de los 80, en los 80 y 90. Eso significó que la democracia falló y falló de una manera brutal porque no fue capaz de darle a las grandes masas las posibilidades de educación. Entonces, si ustedes me dicen a mí cuál pudiera ser la variable más estructural en Venezuela, para mí es el tema educativo. Cuando Chávez monta las misiones, fueron inicialmente bien concebidas en términos del target, no en términos del método que utilizó. O sea, estaban efectivamente los que nunca habían ingresado a la escuela, los que habían ingresado a la escuela y se habían ido. Y todas las misiones proponían una vida rápida de ingreso y no paquidérmica, elefantiásica, como era el Ministerio de Educación, lento, pesado, sino que daba hipotéticamente la posibilidad de ingreso rápidamente al sistema educativo. Para mí, el gran fracaso consistió en que en vez de incorporarlos al sistema educativo formal, creó una pobre educación para pobres. Entonces, resulta que en 8 años, una persona que era analfabeta pasaba a ser primaria en 3 años, bachillerato en 2 años, y en 3 años más era licenciado. Eso es la realidad de aquellos que hicieron las distintas misiones, lo cual significaba que a la hora de competir con, por ejemplo, un médico, que es lo que les está pasando a los médicos comunitarios, que tiene 16 o 20 años de estudio, pues digamos, el choque es brutal. Entonces, nuevamente se generó, digamos, esta nueva promesa de inclusión nuevamente y digamos, de igualación por la vía de la educación, nuevamente hace que haya vuelto a fracasar. Entonces, como sociedad, hemos venido de fracaso en fracaso, hemos venido con el tema de la inclusión, porque la inclusión educativa genera educación productiva, en un segundo momento, inclusión ciudadana también, porque hay un nivel de, digamos, mientras más conocimientos tienes, mejor ciudadano puedes ser. Mientras menos conocimientos tienes, peor ciudadano te puedes convertir. Entonces, el chavismo, digamos, es nuevamente un intento fallido, en este momento con pocos logros que pueda exhibir, que nace y se germina en esta crisis social brutal de los 90, que en ese momento creíamos que era crisis, hoy en día pensamos que probablemente era un paraíso comparado con lo que estamos viviendo, pero había una crisis económica importante, pero había un sentimiento de antipolítica muy fuerte, que fue lo que capitalizó Chávez. Cuando Chávez llega al poder, los candidatos eran él y una Miss Universo, o sea, 2 personas que no venían del mundo político, porque el fracaso de los sistemas políticos estaba asociado a ese gran fracaso que tuvo la democracia con la inclusión social.
al final, en los 90, Venezuela tenía una sociedad en dos velocidades, un grupo de lo que eran los incluidos eran los que estaban dentro del sistema educativo, que podían estudiar, que podían acceder a los bienes públicos, que podían viajar, entonces terminó siendo un circuito virtuoso que se alimentaba a sí mismo, y un circuito de excluidos que no podían acceder a la educación, que no podían acceder a los bienes sociales o accedían de mala calidad, y que de alguna manera eran dos sociedades que no se hablaban en ese momento, que no lograban conectarse, pero que además coexistían en un espacio, entre comillas, de relativa paz y convivencia. Cuando Chávez aparece, capta esto muy bien y lo capitaliza a su favor, y bueno, todo lo que fue su triunfo tuvo que ver con esto, ¿no? Por eso el populismo de Chávez se ancla en un conjunto, digamos, puesto en palabras de coaching, en un quiebre social muy importante y en paradigmas y juicios maestros que empezaron a modificarse. Además, Chávez toca este juicio maestro, esta creencia ancestral que tenemos, si queremos decirlo así, militarista. O sea, vino este hombre a poner orden, pero además es el padre que nos va a solucionar los problemas, y él encarnó ese espacio, digamos, de una manera interesante, ¿no? No voy a hablar de los logros y los desaciertos, creo que están, digamos, a la vista de muchos lo que pudieron ser sus logros y lo que pudieron ser sus desaciertos. Me quiero detener en más ahora, digamos, hice esto porque creo que mucho de lo que está pasando es interesante meterle el zoom y verlo desde dónde sale, ¿no? Que en este momento nosotros tengamos los movimientos de masa que estamos teniendo con estas movilizaciones tan intensas, tiene que ver con esta lámina que les estoy mostrando. Fíjense, lo azul, y aquí está desde febrero del 2003 hasta febrero de 2016, esto es Data Analysis, es una reprocesación de los datos de Data Analysis, una agregación de sus encuestas, que muestra, en azul estamos viendo los distintos momentos por los cuales está pasando el azul la oposición, el rojo el chavismo, pero el verde son aquellos que no están ni con unos ni con otros. Y fíjense cuán importantes son que este verde no aparece, o sea, se habla de chavistas y opositores, y en el medio hay un grupo tan importante como estos dos bloques, ¿ok? Permíteme que voy a cerrar la puerta aquí un momento. Esta lámina, y disculpen que me tuve que parar, esta lámina muestra otra cosa muy importante. En estas elecciones del 2015, en donde se ganó la Asamblea Nacional, el 46% de esas elecciones estuvo compuesta de votos que vinieron del chavismo. Esto quiere decir que esta elección no la ganó solamente la oposición, la ganó la oposición junto con un conjunto de chavistas que estaban profundamente descontentos, pero que se siguen definiendo como chavistas. Por tanto, este triunfo opositor no es solamente un triunfo opositor, es un triunfo de ese chavismo descontento que a partir del gobierno de Maduro comienza digamos, de una manera progresiva, eso, digamos, yo pude acompañar ese proceso de una manera muy interesante. Luego lamentablemente hoy no me da chance contarlos, pero voy a hacer un conversatorio con AECOP, creo que el 17 de junio, en donde esto obviamente lo voy a trabajar con un poquito más de detalle. Pero ciertamente el chavismo tuvo un proceso de desprendimiento muy importante de lo que fue una fe ciega en Chávez a un proceso de luto, de duelo, pero de decepción, de predisposición, digamos, de cambio en la emocionalidad y luego de predisposición a la acción, que hace que se refleje en que este 46% de los votos que llevaron a los candidatos a los diputados que hoy están por la oposición hayan sido votos chavistas. Entonces, en este momento, si yo pudiera hacer una síntesis de qué estamos viviendo, es interesante porque la lucha previa digamos, de las fuerzas democráticas o de la oposición
y de aquellos sectores que se han ido sumando a la oposición, era una lucha electoral. Y fue una lucha electoral durante el tiempo del revocatorio, en donde hubo un intenso proceso de movilización, pasó lo del diálogo y luego un profundo desencanto por esta suerte de improvisación. Luego la agenda estuvo centrada en las elecciones regionales, había la claridad en términos de que la vía tenía que ser electoral y que en las elecciones regionales se ganaría, digamos, se seguiría cambiando la correlación de fuerzas políticas, y eso fue importantísimo porque la oposición encontró que ese era el talón de Aquiles más importante de Maduro. ¿Por qué? Porque si iba a las elecciones regionales perdía, y si impedía las elecciones regionales quedaba demostrado que era un dictador, cosa que fue lo que sucedió en este momento. Maduro en este periodo pues aparece el tema digamos, de la Asamblea Nacional Constituyente, de la nueva constitución que le está queriendo proponer, y ya es interesante porque dejamos la lucha electoral para pasar a hacer una suerte de insurrección, pero que es una insurrección constitucional, o sea, es, digamos, mucho más inspirada en el artículo 350 que la lucha electoral per se. O sea, la lucha en este momento es la restitución de la legalidad de la Constitución. Legalidad que ha venido siendo violentada, como pues ha estado más que evidente a partir del nombramiento del TSJ, del desconocimiento de la Asamblea Nacional y recientemente con digamos, sentencias del TSJ que han generado pues el pronunciamiento tímido, suave, pero finalmente pronunciamiento de la fiscal, y digamos, yo creo que eso cambia el panorama en este momento, ¿no? Esto supone además que en lo político se derrota a Maduro, porque Maduro finalmente, y digo en lo político, más no en los hechos, porque finalmente Maduro pierde el manejo, digamos, constitucional. En este momento su única base de fuerza es las instituciones que él tiene captadas, que es TSJ, y por el moral, salvo el republicano y el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, pero la masa, el pueblo, no está con Maduro y las encuestas pues lo ratifican. Hoy estaba revisando unas encuestas que me mandaron y solo el 8% está apoyando la constituyente. Me preguntaba Simonetta al inicio que estábamos comentando, ella me decía, me hacía un comentario y me decía que nosotros apareciéramos y fuéramos a votar por la constituyente sería legitimarlo. Y aquí esto es una opinión muy personal y respeto todas las posiciones, pero sería un error gravísimo, sería cometer el mismo error que se hizo durante las elecciones del 2000, las elecciones de las parlamentarias, en donde nos retiramos porque votar sería legitimar. Si nosotros vamos a las elecciones, digamos, al referéndum para la constituyente que presenta Maduro, arrasamos, se le daría la paliza política, pero él está jugando precisamente a exactamente esa reacción, a que la oposición va a decir que participar en eso sería legitimarlo. Entonces, esa es su gran apuesta y por eso le está jugando a la radicalización. ¿Hacia dónde va esto? Pues hay un factor importantísimo, es el posible y previsible y ya evidente agravamiento del abastecimiento agroalimentario y en medicinas. La represión va a seguir incrementándose y ciertamente la movilización social y las protestas van a seguir incrementándose. ¿Quiénes son los actores críticos en este momento? Ciertamente hay, digamos, todos los escenarios, yo no me da chance hoy para mostrarles los diferentes escenarios que se han estado haciendo por montones, por, digamos, escenarios de futuro, pero todos los escenarios futuros hablan de algunas conclusiones que yo sí quiero compartir con ustedes. El primer escenario es que no es posible la negociación con los radicales de extremo y extremo. Son los que más bulla hacen, pero no son la mayoría.
la mayoría, por eso les quería mostrar, hay un importante sector de la oposición que no es opositor, que es chavista, descontento, está opuesto a Maduro, pero probablemente su alma pueda o no seguir siendo chavista, no lo sabemos. Pero la gran mayoría que está en el medio son los moderados. Y por tanto los moderados en ambos lados son los críticos en este momento, son los críticos en el sentido que son los más estratégicos, son los con los que se puede buscar el encuentro, son aquellos que de alguna manera, y aquí yo los invito a todos a que nos separemos de, digamos, de la emocionalidad justa y necesaria que este momento genera y nos traslademos hacia el futuro, al futuro inmediato y al futuro de los próximos 2, 3, 4 años. Esto, como va, digamos, creo que la presión ciudadana está teniendo sus grandes aciertos, pero si esto no se acompaña de otros elementos, probablemente esta presión ciudadana se desgaste. Entonces, los moderados de lado y lado, que son los que de alguna manera hay que buscar los espacios de negociación, todos los escenarios de futuro que yo he revisado, digamos, lo consideran. El otro factor fundamental, ciertamente, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es en este momento el actor clave, es el actor fundamental y es el único que va a presionar hacia un lado o hacia otro para una salida negociada. Yo he podido trabajar y yo les comento que en este trabajo y en esta investigación que yo he venido haciendo durante tanto tiempo, yo he podido hablar con chavistas de todos los niveles, he podido hablar con colectivos, he hecho focus group, he hecho más de 250 focus group, con eso les quiero plantear que no es una cosa que simplemente es una impresión. No he podido hablar con el sector militar con la profundidad como yo quisiera hablar, pero la Fuerza Armada creo que es no toda. Cuando digo que es no toda, tiene que ver con que no es uniforme. O sea, creo que hay grandes fracturas y que estas movilizaciones sociales están produciendo fracturas y probablemente deban seguirse intensificando para seguir presionando por las fracturas. El otro elemento que es fundamental en esto es que la oposición, y lo entendió, creo yo, va a triunfar en tanto mantenga la unidad. La fractura de la oposición es catastrófica en este momento. Y hasta ahora la oposición se ha mantenido unida y yo no quisiera pensar que la oposición se fracture en torno a si participar o no en el proceso constituyente, porque participar sería legitimarlo, que es la tesis que en este momento está predominando. Yo creo que sería un gravísimo error y podemos pagarlo más caro que participando y dando una paliza. Por tanto, yo creo que la insistencia del gobierno en la constituyente es precisamente para que no hayan acuerdos, para distraer la atención, porque en los acuerdos el gobierno pierde. Otra de las salidas probablemente que haya que considerar es que a la Fuerza Armada, y esto lo plantea Julio Borges, y yo creo que con una gran lucidez en uno de sus discursos que dio, no se le pide a la Asamblea Nacional que esté con la constituyente, lo que se le pide a la Asamblea Nacional es que regrese a la Constitución. Y creo que por eso yo hablo que esta es una insurrección constitucional, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos analistas, y yo me inspiro en ellos. Entonces, creo que esto que estamos viviendo en estos momentos es un momento privilegiado, yo creo que es un momento histórico, es un momento dolorosísimo, es un momento de fractura, pero que creo que ha hecho un cambio en la cultura del tejido social. O sea, creo que el espacio que perdió Maduro no solamente son votos, no solamente gente que se le desencantó, no solamente gente que dejó de votar por él y se abstuvo en las elecciones de 2015 y otro grupo importante votó en contra de sus diputados, sino que el cambio tiene que ver también en el tejido social y en las culturas, o sea, el cambio tiene que ver también en lo que la gente está pensando, en los nuevos juicios que se están haciendo, en las conclusiones que la gente está sacando, en las emociones que la gente está viviendo, o sea, el país cambió, y cambió de una manera
fundamental. Ahora, ¿hacia dónde vienen los nuevos nexos que tenemos que crear? Es a cómo volver a restituir la confianza. Yo quisiera hacer una invitación muy genuina a que hagamos, digamos, hay dos momentos, lo que en este momento estamos viviendo y cómo nos sentimos, y lo que está por venir y cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Yo mientras preparaba los insumos para este webinar, reflexionaba como digamos, en algo que realmente a mí me conmovió muy profundamente, y pensé, quizás, digamos, todas las profesiones y todos los nichos son importantes para esto que está por venir, pero quizás como nunca antes, o por lo menos nunca antes en el país, digamos, una profesión había sido tan importante como la de los coaches. El rol que los coaches vamos a poder desarrollar en términos de restituir lo que está dañado, en términos de reconstruir ese tejido social, en términos de cómo facilitar espacios de encuentro en un país que está despedazado, en cómo podemos nosotros contribuir a alinear las posiciones contrarias, en cómo podemos nosotros contribuir a todo lo que es el coaching humanitario, sanar las heridas, los traumas, en el trabajo de las alianzas, en ayudar y contribuir a desmontar aquellos juicios que sostienen posiciones radicales y que no llevan sino a ceguera y a no entender el momento que se está viviendo. Bueno, en esta incertidumbre que estamos viviendo, que de alguna manera nos acompaña, y hay que abrazar esa incertidumbre. Eso es un elemento fundamental dentro del coaching. Inspirada también en el webinar que le escuché a Juan Vera, pues ciertamente, cómo conectarnos con el coraje. O sea, hay digamos, si hay una emocionalidad que en este momento estaría privando, es la determinación. O sea, los venezolanos pasamos de la resignación y el resentimiento, que eran las dos emociones que privaban en nosotros como colectivo, el chavismo en el resentimiento y la oposición en la resignación, las dos peores emociones, pasamos a la determinación y al coraje, y por eso estas protestas probablemente no se vayan, porque van a mantenerse, y yo veo una y otra vez la gente diciendo mañana vamos, pasado vamos. Ahora, en estas protestas, y hay que reconocerlo, no se están sumando los sectores populares. Ciertamente han habido focos, como, bueno, los que todos conocemos, el Valle, etcétera, dependiendo de los distintos sitios en donde se están desarrollando. Sin embargo, no está siendo una protesta de sectores populares. Habrá que comprender lo que pasa dentro de ellos, porque están hartos y requete hartos de lo que está pasando. Todas las encuestas lo dicen. Espacios para trabajar en los coaches, las creencias limitantes, cuáles son las creencias que le están limitando a la gente para lo que tiene que venir, para ese encuentro que viene a futuro. Y yo creo que aquí hay una labor fundamental, y es distinguir nuestro rol como ciudadanos y nuestro rol como coaches. Y digo esto porque una cosa es lo que nosotros sentimos en lo personal, y en nuestras emociones y en nuestras ideas, y otra cosa es cómo ponemos al servicio del otro, distinciones que pueden ayudar al encuentro. Les comento esto porque para mí, y me he declarado desde el principio, desde el lado de la oposición, y siempre he estado en función de la democracia, para mí fue fundamental entender quién era ese otro que yo desconocía. ¿Quién era ese otro chavista que para mí era un enigma? O sea, ¿cómo puede ser que alguien pueda pensar eso? Esos fueron mis primeros, digamos, impulsos. A partir de ahí aprendí a no solamente cómo acercarme, sino cómo escucharlos, cómo comprender su emocionalidad, cómo comprender el proceso que estaban viviendo, cómo entender la lógica a partir de la cual se movían, y cómo poner al servicio de ellos también algunas de las distinciones que inspiran mi trabajo. Y por eso es importante a lo mejor entender
poder definir al servicio de qué podemos estar. No todos tenemos que estar en el espacio del encuentro, pero es y va a ser un espacio privilegiado desde como yo lo veo, y es mi humilde mirada. Los coaches vamos a poder jugar un papel fundamental en ese espacio de cómo empezar a sanar este tejido social. Pero también estamos conscientes que algunos de nosotros a lo mejor no podremos superar eso y podemos entender, yo puedo estar al servicio de muchas otras cosas, sanar a aquellos que, las víctimas, los familiares de las víctimas, aquellos que han sido abusados. O sea, creo que el espacio que tenemos por delante es un espacio infinito, y que por eso digo yo, quizás nunca otra profesión hubiera sido tan adecuada para el país como la que nosotros en este momento hacemos con pasión, ¿no? Bueno, restituir la confianza, ¿cómo vamos a hacer nosotros para contribuir a que los lazos de confianza se desarrollen? ¿Cómo vamos a nosotros ayudar para que las certezas que están impidiendo algunos elementos puedan, y algunas, digamos, las salidas puedan soltarse? Quizás yo no lo veo en este momento, pero yo creo que nosotros como coaches tenemos que estar pensando en ese futuro por venir que puede ser ya. O sea, nosotros no sabemos esta rebelión cuánto tiempo nos puede llevar. Y esta rebelión constitucional, perdón un minuto, esta rebelión constitucional puede tardar, no sé, mucho tiempo, puede tardar meses, puede tardar días. Para ver cómo hago para salir, ya va. Ya va, ¿cómo hago aquí? No sé qué fue lo que pasó. Ok, ya va. Ajá, sí, otra vez, ok. Entonces, pero yo creo que nosotros, si trabajamos prospectivamente, y eso es una de las distinciones de los coaches, es cómo entendemos el futuro que está por venir y hacia qué futuro le apostamos, probablemente tenemos que estar conectándonos con eso que la sociedad va a poder requerir de nosotros y donde nosotros podemos hacer una inmensa contribución. Eso de cara hacia afuera. Ahora, de cara a nosotros mismos, yo tengo algunas preguntas que probablemente sea interesante trabajar en nosotros mismos. ¿Qué nos resulta más difícil? ¿Cuáles son nuestras propias creencias limitantes y qué es lo que nos están impidiendo? ¿Qué nos daría paz en nuestro hacer coaching en esta coyuntura? ¿Cuál es la gestión de nuestras propias emociones en este momento? ¿Qué es lo que nos cuesta ver porque no somos capaces de aceptar el cambio? Porque creo que están sucediendo cambios vertiginosos. Ahora, ¿qué es lo que nos está costando ver a nosotros? Es individual de cada una. Es un tema que probablemente lo podremos trabajar, y yo creo que los espacios para que trabajemos estas cosas conjuntamente, a mí me encantaría participar en eso. ¿De qué certezas y paradigmas tenemos que desprendernos? ¿Cómo nos conectamos con nuestro coraje? ¿Cómo nos conectamos con el protagonismo? ¿Cuál es la huella que quisiéramos dejar como parte de la solución de esta terrible crisis? ¿Cuáles son los límites que podemos definir? Yo hasta aquí llego y hasta aquí no soy capaz de dar más o no lo quiero hacer. ¿Qué me es posible y qué es no dado lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es mi relación con la esperanza? ¿Cuál es el valor con el que requiero conectar para dar la contribución a esto que tenemos que enfocarnos? ¿Cuáles son las declaraciones que debo hacer? ¿Cuál es el espacio de la dignidad? ¿Y cuál es mi territorio de poder? Estas son muchas de las miles de preguntas que yo me hago y que creo que de alguna manera pudiera orientarnos en algún espacio posible. Ahora, a mí básicamente, hasta aquí, pues lo que ha sido mi reflexión. ¿Cómo hago yo para dejar de compartir la pantalla? Para ver. No sé cómo se hace para dejar de compartir la pantalla. No, yo no quiero estar aquí. Y me encantaría más bien como... Y Vicky, tienes un icono allí donde mismo dice compartir, dice dejar de compartir la pantalla, te paras en ese icono y le das un clic. Ok, déjame buscar donde dice dejar de compartir pantalla. Arriba, no, Vicky, arriba, no arriba. No está la Ah, ok, aquí ya la vi. Verdecito. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, a mí más bien me encantaría, dicen no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. No sé por qué el hospedador no me deja ver, pero me encantaría más bien los comentarios de ustedes, las preguntas, hagamos de esto un espacio más bien de conversación. Y lo otro es que, pues, hoy no sé si podremos agotar mucho de lo que yo pudiera compartir con ustedes,
pero sí me gustaría invitarlos el 17 de junio. Vamos a tener si es posible, digamos, crisis mediante, marchas mediante, un espacio en ABECOP para hacer un conversatorio mucho más extenso. Entonces, bueno, me encantaría más bien escuchar comentarios, preguntas, inquietudes, etcétera. A ver, Vicky, ¿cómo te gustaría extraordinario? Te quiero contar que tenemos sala llena. Ay, qué bueno. ¿Cómo Eso quiere cuánta decir gente que hay hay? 50 personas que te están escuchando, Wow, que es el cupo máximo que tenemos en qué este bueno, momento. Así que estamos a full sala para ti. qué bueno. Gracias, gracias de verdad. Bueno, yo creo que habla de la inmensa inquietud que tenemos todos los coaches por entender hacia dónde nos enfocamos, ¿no? Y gracias por esa extraordinaria presentación, de verdad que sí, Vicky. Gracias, Ahora Bella. cuéntanos, ¿cómo quieres que participemos? ¿Quieres que vayan pidiendo la palabra, que abran los micrófonos, que sea por el chat? ¿Cómo te gustaría que fuera? No, yo creo que es mejor que la gente hable, más que por el Ok, chat, desde mi punto ok, de vista, porque creo que hay mucho por decir, ¿no? ok. Entonces, a ver, ¿quién sería el primero que abre pero que sea uno a la vez, por favor? Ujú. Buenas noches, Conchito. Buenas noches. Buenas noches, Victoria. Claudia Tepedino. Hola, ¿Cómo está? Bueno, encantada. primero tengo que decirte, excelente presentación. Nos hiciste un resumen maravilloso de estos 18 años y lo que ha ocurrido. Y a mí particularmente, bueno, es un tema que me apasiona porque además pues, nos ha tocado a todos directamente, ¿no? Y hemos querido o no, a juro, hemos tenido que aprender de política y de sociedad y de civilidad y etcétera, etcétera, ¿no? Y en el chat te ponía que, bueno, hay dos cosas que me inquietan sobre este tema, ¿no? Porque cada vez que hablamos sobre cómo solucionar esto, hablamos del futuro, como que es lejísimo, ¿no? Y entonces es como que cuando esto pase, ¿cuál va a ser mi rol? Pero me pregunto cuál es nuestro rol hoy, en este momento, ¿sabes? Cuando además, mientras yo te escucho, porque ahora la tecnología es maravillosa y entonces yo te estoy escuchando y estoy viendo mi teléfono y estoy viendo que Tibisay Lucena acaba de dar la noticia de la aprobación de la constituyente y que Freddy Guevara se acaba de pronunciar y acaba de activar el 350 y eso, queramos o no, nos está produciendo una emocionalidad particular, una angustia a nosotros como coach, que se supone que somos los llamados a intervenir en la emocionalidad de aquellos bandos, ¿no? Si tuviéramos esa oportunidad. Entonces, más bien te pregunto, bueno, ¿cómo nos traemos todo esto que acabas pero al día de hoy, a este punto, al punto cero, ¿no? Un poco para ver cuál es tu posición. Gracias. Bueno, te voy a contestar brevemente porque creo que es muy pertinente. Yo creo que, bueno, desde como yo lo vivo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nosotros, o sea, el ubicarnos en el rol de ser coaches es permanente para mí, ¿no? Por eso yo hice la distinción entre lo que había que hacer, o sea, lo que creo yo que es el hacer como coaches hacia afuera y lo que es el hacer hacia nosotros mismos, inclusive como gremio, como colectivo, ¿no? Uh-huh. Ciertamente creo que sí, que esta rebelión constitucional va a seguir y probablemente esta rebelión constitucional va a suponer de parte de nosotros entender desde qué lado nos colocamos y cuál es el rol que sentimos cada uno que podemos hacer. Creo que no hay mucha más posibilidad, dada la radicalización con que Maduro está tomando esto. Yo insisto en que acompañar es una función de un coach. Sostener es una función de un coach. Pero además, mostrar los espacios de posibilidad también es la función del coach. Identificar moderados y en la medida en que sintamos que eso es una parte de lo que quisiéramos hacer y trabajo con esos moderados de lado y lado, es una función de un coach.
yo creo que esto puede, digamos, esto va a radicalizar las posiciones y probablemente va a generar mayores fracturas de las que ya se están generando al interior de, digamos, de quienes están sosteniendo este gobierno, ¿no? Cuando digo quienes están sosteniendo, tiene que ver con el mundo militar, pero también con el mundo jurídico. O sea, ya tenemos dos magistrados que se oponen a esto, tenemos a la fiscal, ya Nick Merevans plantea que es solamente la punta del iceberg del descontento que se está generando en sectores moderados. Por eso yo planteo que los que hacen más bulla son los radicales de lado y lado, más no necesariamente los que están por debajo. Yo creo que vienen horas complejísimas y vienen momentos dificilísimos. Y por eso los coaches estamos aquí, ¿no? Entre otras cosas para apoyarnos entre unos con otros, pero también para apoyar y estar al servicio de los otros. Y yo creo que quizás a lo mejor es momento bueno, de diseñar iniciativas, porque creo que vienen momentos muy difíciles, muy difíciles. Bueno, por ahí Muchas tenemos a gracias, Lali. Victoria, de Está verdad levantando la que mano, por favor. Lali. Gracias, Ujú. Claudia. Vicky, además está decir que, bueno, fantástica tu presentación, sobre todo porque escuchándote y sabiendo que todo lo que nos estás contando está basado en data dura, tal y como tú dijiste, pues a mí se me va encogiendo el estómago de la emoción, toda esa emoción que nos va llenando el saber, o sea, que todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como basado en data y no en eso que nos llega desde el chat o desde el cuento que mi amiga me dijo, o qué sé yo, o el Twitter, o la desinformación, o como hablaba la otra vez, Juan, algo que me dejó bien impresionante, que era hablar sobre la posverdad, realmente quedarnos en lo que realmente es basado en evidencia, como juicios fundados. Hay algo que tú dijiste que me hace mucho sentido, y es que los coaches estamos, primero que todo, pudiéramos estar pensando en que al servicio de qué podemos estar. No tiene sentido decir todos salgamos a hacer coaching humanitario, por decir algo. Ojo, somos parte de lo que estamos viviendo, somos parte de lo que se transita, de lo que ocurre en cada casa y en cada hogar. Alguien conoce a alguien, o fuiste para la marcha, o etcétera, etcétera. Estamos inmersos en esto. ¿Cómo está nuestra emocionalidad realmente para salir a hacer coaching a alguien que está viviendo lo mismo? ¿Cómo podemos deslindarnos? Entonces, te lo había escrito privadamente, pero me encanta que lo hayas planteado tú. Hablemos de hacer algo para crear y diseñar actividades para apoyar a los coaches desde ICES. Me siento como jalada a hacer algo para que nosotros mismos podamos estar listos. Porque sí, ahorita están pasando cosas, es verdad. Pero ahorita, con la misma emoción de los que estamos oyendo, no podemos salir a hacerle coaching a alguien que está recibiendo la misma noticia. Tenemos que estar, yo no sé, como fortalecidos. Y por otro lado, algo que dijiste también al principio, como tenemos que deslindarnos de la emoción o de las emociones que esto nos causa, ¿no? No sé cómo lo pusiste, pero era algo así lo que sentí. Y por allí va mi comentario, porque realmente en algún momento hicimos coaching humanitario en el 2014 y tuvimos el apoyo de los coaches de ICF que estaban de Latinoamérica, que sirvieron para hacernos coaching a nosotros, y de esa manera, como desde la barrera, no estaban no estaban involucrados, podían hacernos coaching y
apoyarnos a superar el momento para nosotros salir a hacerle coaching al que estaba viviendo lo otro. Y por allí es una de las iniciativas que siento que podemos fortalecer. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Bello comentario. Muy de acuerdo, Lali. Por aquí tenemos a Luis, que tiene la mano levantada también. Por favor, Luis, comentario. Muy buenas noches, Victoria. Excelente la presentación. Mi comentario va dentro de lo que expusiste. Hay algo que me llamó mucho la atención y teniendo en cuenta del lado donde estaba simpatizando, donde te declaras opositora, ¿sí? Si mal no recuerdo. Sí, total. Y tú hablas de un punto medio de encuentro, ¿sí? Eso me pareció muy interesante porque realmente, y en todos los chats donde yo me encuentro y en el ámbito yo me encuentro, hay mucho fanatismo, hay mucha radicalización, ¿sí? En el que negamos, ¿sí? A pesar que nosotros estamos en un área eminentemente del ser humano, negamos al otro ser humano. Y no solamente lo negamos, ¿sí? Cuando hablo de negarlo es que discriminamos, porque estamos discriminándolo. El hecho de que sea chavista, el hecho de que se vista de rojo, el hecho de que sea diferente a nosotros, a lo que pensamos nosotros, que tenemos una visión como un observador, ¿sí? Ellos tienen otra visión desde otro observador, ¿sí? Errónea o que esté bien, finalmente estamos negándolo. Tanto así que peyorativamente muchas veces escucho dentro de los chats diciéndolo animales, diciéndolo que no piensan, que no racionan, que son brutos, que no sirven para nada. Y yo digo, ¿cómo pueden personas profesionales, ¿sí? Que se han formado en una entidad educativa, pueden expresarse así de otro ser humano? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene precisamente esos valores de yo denigrar y de llamar animal a otra persona? ¿Sí? Yo creo que eso es bastante fuerte desde esa posición fanática y radical en la que nos centramos para nosotros dirigirnos a otro ser humano desde esa forma, sobre todo de cuando estamos formándonos en esta área, ¿no? Cuando tú hablas de ese punto medio, siento yo que es entender a la otra persona y poniendo en los zapatos de otra persona desde ese otro observador. ¿Cómo lo está viendo otra persona? ¿Qué sentir tiene esta otra persona que precisamente se afianza con esta idea? Y en ese momento, ¿cómo nosotros podemos llegar a ese punto medio, pienso yo, para entender a la otra persona? ¿Sí? Entonces, siento yo que eso fue muy importante y por lo menos fue lo que me queda a mí, de poder entender sin necesidad de yo radicalizarme, porque finalmente, o sea, no tenemos la verdad absoluta, tenemos una visión, ¿sí? A través de las informaciones que nos llegan. Sin embargo, tú hasta ahora precisamente hiciste una presentación de las investigaciones que ha hecho, que lleva bastante tiempo, y sin embargo te queda mucho más. Te queda mucho más por responder. Tú estabas hablando de los militares, no has tenido precisamente fuente donde tú quisieras militarmente y de repente te vas a encontrar con otra sorpresa y vas a tener otra versión de la verdad y va a cambiar el observador y va a cambiar un poco la visión de todo. Y eso, precisamente mantenernos en esas posiciones radicales, pienso que lo que hace es afectar esa emoción y nos hace resarcirnos un poco más, ¿sí? Entonces mi invitación es un poco como que a darle esa importancia de llegar a ese punto medio y desde allí como ser humano, entender al otro ser humano y poder empezar a construir, ya sea reconstruir esa parte fracturada de la que tú hablabas, poder aportar como ciudadano, como ser humano, al grupo de venezolanos, porque venezolanos finalmente somos todos. Entonces, ciudadanos de este mundo finalmente somos todos. Entonces, desde allí empezar a construir. Muchas gracias. Gracias, Luis. No, me parece súper importante lo que estás diciendo. Fíjate, el punto medio no es claudicar de los principios democráticos o de la posición ideológica que cada quien elige tener. Cuando hablas del punto medio de encuentro, y yo quiero aclarar eso, es que, y lo hemos visto recientemente, o sea, vimos la escena, yo no sé, me imagino que a muchos de ustedes les llegó el video del CCCT, en donde agarraron a patadas a una persona suponiendo que era el hijo de Jorge Rodríguez, le reventaron un ojo, y resultó que la persona ni siquiera se confundieron de persona, y otra persona que quemaron en una marcha, que le echaron gasolina y le prendieron fuego. No sé si eso habrá sido el del caso de la marcha
inducido o filtrado, o sea, no, o sea, creo que este momento de caos es un momento muy complejo. Y yo creo que tenemos que entender, desde mi punto de vista, y mi invitación quizás sería esa, a que comprendamos que estamos en un momento de altísimo caos y que el caos probablemente se va a profundizar y en el caos se disparan emociones caóticas también. Y creo que todos, incluyéndome a mí, nos dejamos llevar o nos contagiamos o sentimos emociones de indignación y que eso nos lleva a, pues, no, a sentirnos o a expresarnos de manera, eh, digamos, extrema. Eh, Eso es una cosa, y la otra cosa es qué hacemos nosotros como coaches. Por eso yo decía, ¿cuál es mi límite? Si yo efectivamente me siento muy profundamente afectada y emocionalmente tocada, a lo mejor no puedo estar trabajando en determinadas áreas, lo que planteaba Lali, no todos tenemos que estar trabajando en todo. Yo puedo elegir trabajar con personas con las cuales no podamos, digamos, con las personas con las cuales pueda yo desarrollar algo que, digamos, estar al servicio de esa persona. Pero cuando yo hablo de este punto de encuentro es porque eh, estadísticamente hemos visto, y por eso les mostré la data, que hay una inmensa mayoría de este país que son moderados. ¿Qué quiere decir que son moderados? Yo no creo que estén avalando la represión y la brutalidad. Yo no estoy segura que no la están avalando, estoy segura que no están de acuerdo con lo que está pasando. Muchos de ellos pueden tener adhesión a lo que fue el proyecto inicial de Chávez, pero en este momento se encuentran, y yo los diría, yo casi pensaría que están en la orfandad. No tienen representación política, no los representa la oposición porque no se quieren, no se identifican con los líderes opositores, no los representa Maduro y no hay quien los represente a ellos. Cuando hablo de representar es, yo tengo representación política porque yo me siento representada por los líderes X, Y o Z. En este caso, hay una inmensa porción de la población que no tiene representación política. Eso es muy importante considerarlo. Cuando yo pienso hacia, por eso digo, el momento actual es caótico y en el caos se suceden emociones diversas, pero además situaciones diversas. Cuando yo hablo de situaciones diversas es cosas que se van de las manos. Yo ayer llegué a pensar, esto se está escapando de las manos y no quiero pensar lo que va a pasar mañana después de esto del TCJ, del CNE hoy con la aprobación de lo que acaban de mencionar de la constituyente. No quiero pensar lo que va a pasar mañana. O podemos ya avisorar lo que viene. Entonces, ¿cómo es ese punto medio? Pensemos en cuál es el país que viene después que esto pase. ¿Por qué esto va a pasar? A lo mejor no pasa mañana, a lo mejor va a tardar meses, a lo mejor es en diciembre, o sea, no sabemos cuáles son los acontecimientos. Por eso la incertidumbre es uno de los espacios más complejos de sostener en este momento. Pero, ¿cómo nos sostenemos ahí? ¿Desde qué valores nos vamos a sostener? ¿Cómo nos vamos a sostener pensando en que cuando esto pase, y esto va a pasar, cómo vamos a ver a los vecinos o cómo vamos a ver, o sea, cuál es el futuro de Venezuela del próximo año? O sea, ¿qué vamos a estar conversando nosotros el 23 de mayo del 2018 cuando esperemos que esto haya llegado a algún tipo de final, no sé cuál pueda ser? Porque aquí van a haber venezolanos de un lado y de otro. Y es cierto, entonces ese espacio de encuentro, yo no estoy hablando de que nos vamos a amar, pero hay que sanar el tejido social. Las sociedades tienen que sanar. Tenemos Chile pasó ¿cuántos años viviendo y cohabitando con Pinochet, digamos, que fue el asesino sanguinario que fue de ministro de la Defensa y luego de senador, pero además con la mitad del país pinochetista y la otra mitad no pinochetista, y tuvieron que convivir y aprender a convivir. Y por eso cuando hablamos de tolerancia, yo quisiera hacer una distinción. Una tolerancia viene de tolerar, de a duras penas te resisto. Creo que a futuro, yo no hablo en este momento, pero a futuro el tema tiene que ser la convivencia.
que es una distinción distinta, que es un espacio muy distinto, nos lleva a un espacio emocional diferente. Yo creo que en este momento nos estamos tolerando. En esta sociedad, en este momento se está tolerando. A duras penas nos resistimos unos con otros. Pero hay una gran porción estadística del país que no está en esto. Y que no está en esto, que no está participando, que está viéndolo no sé con qué ojos. Yo no he estado trabajando con ellos como para decirles piensan de esta manera o piensan de la otra. No lo puedo aseverar. Pero sí creo que hay un espacio en el cual lo que nosotros vamos a tener que hacer va a ser importante. Por lo menos esa es mi apuesta. Y creo que en este momento de caos, que es una inquietud absolutamente legítima, creo que hay que revisar desde qué valores queremos trabajar, con qué nos queremos alinear y el servicio de qué queremos estar, sea lo que querramos hacer. Yo creo que es una postura absolutamente individual. Bueno, gracias, Vicky. Por aquí tenemos a Maritza, que tiene la mano levantada desde hace rato, y también después Ilse. ¿Okay? A ver, Maritza, por favor. Bueno, vamos a ver si mi nieta me deja. Estoy aquí de abuelita. Vicky, bueno, primero, mil gracias, excelente presentación, muy bien documentada. Ay, mi amor, déjame decir algo aquí. Y entonces, rapidito, realmente una cosa que me preocupó en tu exposición es lo que hablabas de esta gran cantidad de personas que no participan, ¿no? En las protestas. Vemos una inmensa mayoría de personas. Sin embargo, es cierto, los sectores populares se han ido incorporando de manera quizás un poco tímida, pero no se ven participando, siendo ellos quizás las personas más afectadas por todo esto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que trabajan en donde vivo y ellos, el gran desespero es que ellos quieren trabajar porque necesitan comer, o sea, ellos están movidos por las necesidades básicas de una manera muy, muy dura. Estas grandes masas que están hurgando la basura, están focalizados en eso, en resolver sus necesidades primarias, ¿no? Con qué fuerzas van a marchar, con qué fuerzas se van a incorporar, y en lo que tú dices, la creación del caos, hay mucha gente que los ataca. Bueno, quieren que nosotros les hagamos las cosas, y hay enfrentamientos de todo tipo, y hay un desprecio hacia estas personas que yo los veo tan indefensos, tan golpeados, tan acorralados, que realmente como coach yo he querido acercar, bueno, ahorita no puedo porque, bueno, estoy fuera de Venezuela en estos momentos, pero cuando estaba allá que me quise acercar a estas personas con las que me encontraba, allí en donde vivo, y realmente era muy, muy doloroso, porque están desorientados, están golpeados, están desesperados. Yo creo que es la parte más sensible de la sociedad ahorita, la parte más vulnerable, los que cuentan con menos, y además de eso es lo que tú dices, políticamente no se sienten ubicados, ¿no? Ellos están centrados en sus necesidades básicas, y es dolorosísimo ver estas personas. Y bueno, era básicamente el comentario que tenía, y estaba como reflexionando cómo como coach podemos hacer algo más por estas personas. Sin embargo, está lo que decimos, bueno, podemos ayudar hasta donde vemos que podemos ayudar o podemos apoyar de alguna manera. Sin embargo, tenemos nuestras limitaciones también, y quizás debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Siempre desde la humildad, ver cómo podemos acercarnos y darle una mano a estas personas, ¿no? Que son muchísimas, es una inmensa mayoría, y ni hablar de las personas en el interior. Es terrible, terrible. Sí. Bueno, era mi comentario, y mil gracias, Vicky. Te quiero mucho, Vicky. Yo a ti, mi amor. Hablamos luego. Ok, ahora Ilse quiere hacer un comentario, y luego Yoli, que también tiene la mano levantada. Ilse, Querida por favor. Vicky. Sí. ¿No se me escuchan? Sí. Buenas noches. Hola, bella. Bueno, Vicky, recordada y admirada Vicky. Muy linda.
no sabes cuánto aprecio tu conversación y él sabe el baño que me di antes de estar en esta conversación para estar con la fuerza de la vida y poder escuchar y apreciar todo tu vista, que sé que históricamente ha sido así, de tanto compromiso y tanta profundidad y al mismo tiempo de tanta sencillez. Solamente Gracias. quería agradecerte tu generosidad, tu vista. Me siento tan acompañada, tan cuidado por tu manera de ver este tema. Solo ofrezco mi corazón una vez más al espacio de la comunidad de coach. Primero soy humana. Seguro, vale. Creciendo con esto, Lali sabe, bueno, el equipo sabe mi conexión y desconexión con la comunidad, porque bueno, yo estoy tomada por esto de mi país, pero más que un sentido de patria, es como que de humanidad, ¿no? Entonces, aprecio mucho tu vista. Yo creo que un elemento que hay que poner acá, quizás de contribución, tiene que ver con que estudiemos un poquito el tema de la polarización, que nos permite comprender que ese es el imaginario que empieza a aparecer en los sectores, para que también reconozcamos en nosotros qué me polariza y cómo eso puede quizás hacerme ver de dónde estoy, desde dónde estoy, para poder estar en el rol, ¿no? Si es hablar de rol o de estilo de vivir con el coaching, ¿no? Eso por una parte. Por el otro, creo que también me hago preguntas, así como tú regalaste la de la dignidad, que hay del perdón, ¿no? De la declaración del Tal perdón. cual, así es. Que también hay una oportunidad hermosísima de revisar, y lo cierro para ponerlo al servicio de la comunidad, que se hablaba mucho del caos y la incertidumbre, y hay unas vistas muy interesantes en esto de la moderación, que tiene que reconocer, digamos, buscar el espacio de lo caórdico, que está en el... ¿De lo qué? ¿El espacio de? Lo caórdico. Ajá, ok. Es decir, esto que transita entre lo que nos lleva hacia el caos o hacia el chamos, y que de alguna manera está en este suerte de espacio intermedio, ¿no? Donde supone reconocer la emergencia de recursos, de aprendizaje, de historia. Y una cosa que viene ayudando muchísimo, y que también lo pongo para la conversa en próximas oportunidades para seguir en esto, porque creo que ya este espacio está instalado desde hace muchos años, es el tema de, digamos, cómo desde este borde que estoy viviendo, o de este lado, o de estos todos los lados, identificar justamente este tema de los límites. Yo creo que es fundamental. Pero cuando hacemos el llamado al rol, a la comunidad, bueno, yo creo que el principio, y se lo decía a Lali justo esta tarde cuando entramos en contacto, primero atenderme yo, ¿no? Verme yo en dónde estoy como unidad orgánica, vital, hasta dónde puedo, hasta dónde necesito estar, hasta dónde realmente puedo, y bajar un poco quizás ideas heroicas o titánicas que a veces nos toman, en lo personal. Yo diría que esa es mi contribución, y de verdad absolutamente agradecida por esta noche, este espacio de tu generosa aporte, Vicky amada. No te puedo decir qué cosa, te llevo abrazada desde México, pues. Y estoy aquí en Venezuela, y desde esa época que nos conocimos y nos vimos, bueno, he seguido tus pasos, pues, y tu huella. Gracias. Yo los tuyos. Dale. Gracias, seguimos, Ilse. en aras del Yo tiempo, quería hacerle una pequeña observación. Me gustó mucho este espacio de lo caórdico, porque me lleva a pensar algo que tengo en la mente hace tiempo, ¿no? O sea, con esto que está pasando. Si bien en este momento no se divisa una salida, o pareciera no divisarse una salida, lo que yo creo que está claro es que hay un orden político que se terminó, o sea, el proyecto, lo que fue el proyecto chavista terminó, aun cuando digamos, los pataleos finales de Aguado son intentar esta constitución, etcétera, etcétera, y hay un nuevo orden democrático que no se sabe cuál es, o digamos, que está en plena, que no termina de instalarse. Entonces, el proceso de incertidumbre que estamos viviendo es más intenso
porque ya terminó lo que estaba, o sea, ya lo que está, o sea, no sé cuánto tiempo puede tardar este final, no lo sabe, nadie lo sabe, ni trágicamente, y lo digo con enorme dolor, cuántos muertos más y cuánta tragedia más va a terminar de ocurrir. Pero es claro que en este momento terminó lo que estaba y lo nuevo que está no puede emerger, o sea, o no puede instalarse. Entonces, este nuevo orden no se termina de instalar y el viejo no termina de irse, pero ya el viejo terminó. O sea, terminó en tanto que el 8% de los venezolanos quiere que Maduro siga. 8%, 92%, eso incluye a los propios chavistas. Eso incluye, o sea, ni siquiera su propia gente quiere que él siga. Sí, las encuestas están midiendo lo que deberían estar midiendo y yo creo que por lo menos las encuestadoras serias lo están diciendo. Por eso el tema es que, por eso yo hablo de la derrota política de este proceso, porque este proceso políticamente está derrotado. Se sostiene estrictamente por el sustento militar y por la violencia, más no en lo político, más no por el apoyo político, no por el sustento popular, no lo está. Que los sectores populares no estén hablando no significa que están a favor. Creo que están, digamos, están amarrados por las bolsas del CLAP. Están preocupados porque saben que si no, no les dan su bolsa. Eso, digamos, yo con todas las personas que he podido explorar esto, la respuesta es esa. O sea, me han amenazado, me han quitado mi bolsa. Y de verdad la sobrevivencia, o sea, es parte de una estrategia más compleja, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que ese bache de incertidumbre es lo que, porque están dos órdenes que no terminan, uno de irse y el otro de volver, y no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Vale. Bueno, un millón de gracias. Pues tenemos entonces ahorita en aras del tiempo ir cerrando, por favor, Yoli y después Evelyn, y ya con eso cerramos, ¿sí? ¿Está bien para ustedes? Ok, entonces Yoli y después Evelyn, por favor. Sí, bueno, hola, Conchita y Vicky, primero agradecerte por tu exposición excelente, de verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos vienes a traer. Yo tengo una maestría precisamente en medios alternativos, resolución de conflictos. Mi formación está dentro de lo que es la cultura de paz y lo que es la mediación, negociación y mesas de arbitraje. Obviamente, yo sí creo, dentro de los posibles escenarios, hay que ir a una negociación, pero lamentablemente es muy diferente hablar en una negociación cuando vamos con un bagaje dentro de lo fortalecido para poder sentarnos desde la fortaleza y no sentarnos desde la derrota. Para podernos sentar desde lo fortalecido, obviamente tenemos que manejar una cosa muy importante, que es la unión de toda la masa de la población que está allí. No quiero decir solo de la oposición, sino del resto de las personas que componen los que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en este entorno, pero también creo que es fundamental el diálogo, no ese diálogo permanente que no nos trae a nada, sino sentarnos a ver cuál es la manera más viable para salir de esto. Recuerdo que Chile pudo hacer esa transición con el menor costo posible, precisamente por haber logrado entenderse y haberse logrado ver qué cuota estoy dispuesto a dejarte para que te puedas ir, ¿no? Dentro de esto concluyo muy brevemente para hacer una pregunta a todos nosotros los que somos coach. Esta pregunta es fundamental: ¿cuál es la negociación interna que voy a hacer yo como ciudadano y como coach para poder aceptar las visiones de otras personas? ¿Cuál es mi negociación emocional que estoy dispuesta a ceder para poder sentarme y hacer un proceso de coaching? Pero también yo como ciudadano, ¿qué negociación estoy dispuesta a dar? Muchísimas gracias y que de verdad, gracias a todos ustedes. Gracias, Yoli. Muy de acuerdo contigo. Yo creo que a futuro la salida de este proceso va a tener que ser negociada. No veo otra. No veo la salida por otra vía. Por lo menos no con estas instituciones que tenemos. Es lo que veo. Muy bien. Evelyn.
puedes abrir tu micrófono, Evelyn. Hola, hola, buenas noches. Hola Vicky, qué rico Hola, mi escuchar. bella. Ay, tan bella, me conmueve mucho. Bueno, estoy llegando, vengo del avión casi que nada más para oírte, así que y Tan fue linda. delicioso estar aquí escucharte. Me siento absolutamente orgullosa de la conversación que nos traes, como de la participación de las 50 personas que estamos aquí en esta conversación. Voy a ser muy breve, pero solo quiero como compartir primero el regalo que ha sido como escucharte en tu aprendizaje, pero también la emocionalidad con la que traes esta conversación. Para mí ese es un regalo que me da esperanza como coach y como venezolana, el poder hablar de esto que nos toca el alma y nos parte la vida así como en 1000 pedacitos, en un espacio de centro, en un espacio de aceptación, mirándolo como un fenómeno social, como un fenómeno histórico, con sus propios ritmos. Escucharte me da la posibilidad de relacionarme con esto que pasa en un lugar mucho más grande que lo que me pasa a mí. Entonces, también te quiero decir que más allá de las palabras, la música con la que conversas ha sido para mí un lugar importante para llegar hoy a Venezuela después de este mes que estuve afuera, ¿no? Entre otras cosas porque estuve afuera viendo a mi familia. Entonces siento que es como un dolor que se repite en cada despedida, y llegar acá y poder tener esta conversación en esta emocionalidad para mí es sin duda un bálsamo. Y lo otro que también te quiero agradecer, y es quizás como la invitación para ser breve, es la sensación de invitarnos a tener esta conversación sobre el lugar que queremos tener en la historia, que creo que es como la invitación que nos haces, Vicky, cuando nos hablas de que este es un momento en donde estamos llamados a tener un rol protagónico, que siento que no tiene que ser en soledad. Siento que es suficientemente complejo y abrumador lo que sucede, y esta es una muestra de que podemos estar aquí conversando y dejándonos tocar por lo que los otros piensan, incluso leyendo los chats del foro hay personas que están de acuerdo con algunos planteamientos que tú haces, otros no, y no pasa nada con eso, ¿sabes? Como que podemos sostener una conversación con nuestras diferencias, que hoy en día, como tú lo dices, puede venir la tolerancia, y que yo confío que venga luego la integración nuevamente. Tengo la esperanza de que los seres humanos podemos conseguir un camino en nuestra grandeza humana para volver a reencontrarnos con los valores que nos tienen como humanidad. Así que, nada, es como una reflexión a simplemente de decir que ojalá este espacio que estamos construyendo hoy, con nosotros 50 o con los otros coaches con los que conversamos o en los otros espacios donde nos movemos, nos permitan sostenernos y construir un observador colectivo más allá de resolverlo nosotros solitos, porque creo que solito es muy difícil que no nos tomen las emociones que nos aparecen, ¿no? Creo que esto es un muy buen ejercicio para construir un lugar como coach y un lugar como venezolano. Al igual contigo, Vicky, estoy convencida de que la pregunta tiene que ver con quién queremos ser hoy, qué queremos ser hoy para vivir esto que nos pasa, y con qué futuro nos queremos comprometer. Cuando Conchita te hizo la presentación de inicio, decía que tú, a lo cual además tengo todas las afirmaciones porque también te conozco y sé que sin duda es así, decía algo así como que tú eras una mujer que cuando se compromete con algo, pues hace todo lo que tenga que hacer para llegar ahí. Y yo creo que los seres humanos, cuando nos comprometemos con un futuro, la vida transcurre con todo lo que pasa, pero nos permite sostener eso que pasa, la idea de que ese futuro va a llegar. Entonces me llevo como esos regalos que nos das de las preguntas. ¿Quién quiero ser hoy y a qué futuro me quiero comprometer? Entonces mis infinitas gracias, y mis infinitas gracias a toda esta comunidad que está aquí hoy queriendo hacerlo diferente, como venezolanos también. Entonces, buenas noches y gracias infinitas. Y a la ICF de Venezuela por hacer esto que está haciendo también. Gracias con el corazón, Eve, de verdad. Sabes que me llega muy a fondo, de verdad, tú lo sabes. Bueno,
A ver, Vicky, yo tomo por aquí un comentario de alguien que dice una parada reflexiva dentro del caos. Creo que eso sintetiza lo que hemos hecho esta noche, compartir tus brillantes, vamos a decir, estudios, investigaciones, el estar inmersa en ese mundo tan maravilloso que está tras bambalinas y que nosotros no conocemos con la plenitud que tú conoces, y como lo has traído en una forma maravillosa, clara, para todos, de manera de sentirnos no solamente desde la emoción, sino también desde la razón. ¿Okay? Mil gracias por tu regalo, por toda tu generosidad, Vicky. No, y gracias a ustedes, para mí de verdad que ha sido una oportunidad hermosísima, hermosísima, de verdad. Entonces, haciendo propaganda, decimos que el 17 de junio tenemos a Vicky en ABECOP, ¿correcto? Así con un es. webinar allá, con un conversatorio. No, un conversatorio. Un conversatorio en ABECOP. Excelente. Y Lali está todavía presente por acá. No sé si quieres dar las palabras de cierre, Lali. Por demás, bueno, gracias. Conchi, la verdad es que tú siempre eres una poetisa hablando y adornas todo tan lindo y dices todo tan precioso que yo simplemente digo buena noche, muchísimas gracias, les agradezco a todos el que estén aquí acompañando, pero especialmente a Vicky que nos entregó con tanto cariño lo que ella sabe hacer. Muchas gracias a todos y gracias a Conchi y a Simoneta que están ahí manejando y operando estos webinars tan asertivamente y tan acertadamente. Gracias. Bueno, y la invitación es para escucharlo nuevamente, todos aquellos que quieran, en el canal de YouTube, que es ICF Venezuela, todo junto, ¿ok? Que podrán ver esta maravillosa presentación nuevamente. Un beso para todos y dulces sueños para todos, donde quiera que estén en este momento. Así es. Así bueno, feliz noche para todos.